¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a continuar con el tema de punto de equilibrio en el área de administración financiera. En un video anterior explicamos cómo calcular el punto de equilibrio en unidades físicas y también en unidades monetarias. Voy a dejar el enlace del video para que puedan repasarlo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo graficar el punto de equilibrio. Con este ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a realizar primero lo que es el cálculo, como lo hemos hecho normalmente en unidades físicas y en unidades monetarias, y partiendo de ahí representaremos gráficamente. El ejemplo dice lo siguiente. Se fabrica un producto a un precio unitario de $120. Se incurre en costos fijos totales de $8,000 y un costo variable unitario de $40. Determine el punto de equilibrio en unidades físicas y en unidades monetarias y represente gráficamente. Vamos a valernos de las dos fórmulas que vimos en el video anterior, tanto para unidades físicas como para unidades monetarias. En el caso de las unidades monetarias lo vamos a hacer un poco más resumido que como lo hicimos en el video anterior. Siempre en cada ejercicio recordemos que primero tenemos que plantear los datos. En este caso tenemos el precio de venta unitario, que son $120, los costos fijos totales, que son $8,000, el costo variable unitario, que es de $40, y recordemos que nosotros necesitamos el margen de contribución unitario. Ese lo obtenemos restando el precio de venta unitario con el costo variable unitario. Restamos $120 menos $40 y eso nos deja un margen de contribución unitario de $80 por producto. Una vez teniendo los datos completos, comenzamos a hacer el cálculo del punto de equilibrio. Recordemos, punto de equilibrio es aquella situación en la cual producimos para no ganar ni perder. Y el objetivo o la finalidad del punto de equilibrio es servirnos como referencia de cuántas unidades mínimo debemos vender o producir para empezar a obtener utilidad. Para calcular el punto de equilibrio en unidades físicas, la fórmula es costos fijos totales entre margen de contribución unitario. Dividimos 8,000 entre 80 y eso nos da como resultado 100 unidades. Para obtener el punto de equilibrio necesitamos producir y vender 100 unidades. Ahora, para calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias, hay una forma mucho más resumida que la que vimos en el video anterior, y es multiplicar las unidades por el precio de venta unitario. En este caso, multiplicamos 100 unidades de punto de equilibrio por $120 que nos cuesta cada unidad. Entonces, eso nos da como resultado un valor de $120,000 en ventas. Si alcanzamos $120,000 en ventas con los datos que tenemos planteados, llegamos al punto de equilibrio. No ganamos ni perdemos. Esto ya lo vimos anteriormente, cómo calcularlo. Ahora lo que nos interesa es graficar esta información. Para ello, lo que vamos a hacer a continuación es definir los puntos de la gráfica. Tenemos que definir los puntos tanto de las ventas como de los costos variables y por último de los costos totales. Esos son los tres elementos que necesitamos para poder hacer la gráfica del punto de equilibrio. Comencemos planteando los puntos para las ventas. Lo que necesitamos para ello es expresarlo en fórmula o en ecuación. En este caso, la ecuación de las ventas o de los ingresos va a ser igual a 120x. ¿Por qué 120? Recordemos que 120 es el precio de venta unitario y la X son las unidades que vamos a vender, que esas pueden variar. Para poder plantear los puntos de la gráfica, yo lo que recomiendo es lo siguiente. En otros videos o en otros ejercicios he visto que se puede asignar cualquier valor a X para poder trazar la gráfica del punto de equilibrio.
Yo lo que recomiendo es lo que hicimos anteriormente. Calcular primero el punto de equilibrio y una vez conociendo las unidades de punto de equilibrio, esas unidades utilizarlas para poder definir los puntos de la gráfica. Por ejemplo, si X es cero, recordemos que X van a ser las unidades y Y van a ser los ingresos. Si X es cero, pues Y también será cero. Eso quiere decir que si no producimos, pues no vendemos. Pero si tenemos en X 100, que 100 recordemos son las unidades en punto de equilibrio, entonces en Y vamos a tener 120X, o sea, 120 por 100. Eso nos da como resultado 12,000. 100 unidades equivalentes a 12,000 en ventas. Ahora continuamos con los costos variables. En el caso del costo variable, la ecuación sería 40X. ¿Por qué 40 en este ejercicio? Porque en este caso $40 es el costo variable por unidad. Eso quiere decir que el número que vamos a poner va a depender de lo que nos dé el ejercicio. Si el costo variable en este ejercicio hubiera sido 15, la ecuación hubiese sido 15X. Pero como es 40, entonces por eso lo expresamos como 40X. Así que, de nuevo, si no hay unidades, es decir, si X es igual a cero, pues Y también va a ser cero. Recordemos que el costo variable depende de la producción. Si no hay producción, pues no hay costos variables. Pero si las unidades son 100, que recordemos estamos poniendo 100 porque eso es lo que nos dio nuestro punto de equilibrio. ¿Cuál será el valor de Y? Bueno, vamos a multiplicar 40 por X, o sea, 40 por 100. Y eso nos va a dar como resultado 4,000. Por 100 unidades producidas, incurrimos en $4,000 de costo variable. Por último, nos faltan los puntos de la gráfica para los costos totales. El costo total es igual a la suma de el costo variable más el costo fijo. Costo variable ya sabemos que es 40X. Y el costo fijo, pues como es un término independiente en la ecuación, es un valor que no depende de la producción. En este caso, el ejercicio me dice a mí que los costos fijos son de $8,000. Por eso es que la ecuación del costo total sería 40X de costo variable más 8,000 de costo fijo. ¿Cómo lo representaríamos en la gráfica? ¿Cuáles serían los puntos que vamos a utilizar? Si tenemos en X el valor de cero, en Y vamos a tener 8,000. Recordemos, el costo fijo no depende de la producción. No importa si producimos o no producimos, esos $8,000 son fijos. Se va a incurrir en ellos, se produzca o no se produzca. Por eso es que aunque no haya producción, siempre vamos a poner los $8,000. Ahora bien, en el caso de que se produzcan 100 unidades, que son las que obtuvimos por el punto de equilibrio, la ecuación entonces va a ser 40X más 8,000. 40X es 40 por 100, o sea, 4,000. Si a esos 4,000 le sumamos los 8,000 de costos fijos, eso nos da como resultado 12,000. Con esto ya tenemos los puntos que vamos a utilizar en la gráfica, con la cual vamos a trazar las líneas de los ingresos, de los costos variables, de los costos totales, para poder encontrar en la gráfica el punto de equilibrio, que es lo que haremos a continuación. Aquí tenemos una gráfica con los ingresos de las ventas y también los costos en el eje de las Y y las unidades en el eje de las X. A la izquierda tenemos la información que calculamos hace poco, los puntos que vamos a utilizar para graficar el punto de equilibrio. Esto es una sugerencia, no es que tiene que ser así escrito en piedra. Usted puede empezar graficando por donde quiera. Puede empezar graficando las ventas totales, el costo variable o el costo fijo. Yo comienzo por lo general graficando el costo fijo porque es el más fácil.
El costo fijo, recordemos que en nuestro caso es el punto 0 y 8000. En X 0 y en Y 8000. ¿Por qué digo que es el más fácil? Porque el costo fijo representa una línea recta constante. Como pueden observar, no importa cuántas unidades produzcamos, los costos fijos se mantienen constantes, son independientes de la producción. Por eso es que tienen esa representación de línea recta. Seguidamente, vamos a graficar lo que son los costos variables. En el caso de los costos variables, dice que por 100 unidades vamos a tener de ingresos, o mejor dicho, de costo, 4000. 100 unidades producidas incurren en $4000 de costo variable. Así que los puntos que vamos a utilizar son 100 en X y 4000 en Y. Ahí lo tenemos representado el punto. 100 en X, 4000 en Y. Y el otro punto es 0 y 0. Por eso no lo represento, porque el 0 pues parte justamente del vértice donde está iniciando el gráfico. Así que lo único que tenemos que hacer es trazar una línea desde el 0 que pase cruzando por el punto de 100 y 4000, así como lo vamos a ver a continuación. Esa sería la representación de los costos variables, que tiene, por así decirlo, una representación ascendente. Entre más unidades producimos, mayor costo variable. Continuaríamos con la representación de los costos totales. El costo total me dice que por 100 unidades que yo produzca, voy a incurrir en $12000 de costos totales. Recuerden que el costo total es la suma del costo fijo y el costo variable. Entonces vamos a utilizar los puntos 100 en X y 12000 en Y. Ahí lo podemos ver en pantalla. Pero la representación o la línea que vamos a trazar no va a partir desde el punto cero. Vamos a partir de los 8000 de los costos fijos, porque recordemos que lo que estamos haciendo aquí es sumando los costos fijos, que ya sé que son 8000, más los variables. Así que por así decirlo, lo que ocurre en este caso es que la recta de los costos variables sube o se traslada al punto donde comienzan los costos fijos. Por así decirlo, la recta de los costos variables con los costos fijos son rectas paralelas. ¿Qué nos falta por graficar? Nos falta graficar los ingresos, las ventas. De nuevo usamos los puntos 0 y 0. Cuando expresamos 0 y 0 es que va a partir exactamente desde el inicio del gráfico. El otro punto que vamos a utilizar es 100 en X y 12000 en Y. Es decir, 100 unidades producidas representan en ventas $12000. Entonces utilizamos los puntos 100 en X, 12000 en Y, que ya lo tengo representado ahí en la gráfica. Así que vamos a partir del 0 y vamos a trazar una línea que cruce por ese punto de 100 y 12000. Y esas serán nuestras ventas. Ya teniendo esto, podemos identificar claramente cuál es nuestro punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel donde se cruzan o se intersectan la recta de los costos totales con la recta de las ventas o ingresos. Y ese punto es el de 100 unidades con $12000. Ya conocíamos que ese era el resultado porque ya habíamos hecho el cálculo. Por eso yo recomiendo, para hacer la gráfica del punto de equilibrio, hacer el cálculo primero de cuántas unidades son y cuál es el valor en unidades monetarias, para que de esa manera no nos cueste tanto. Lo podemos hacer de otro modo, podemos asignarle valores a X, un valor cualquiera. Pero para mayor precisión, para más exactitud, yo recomiendo mejor utilizar los datos del punto de equilibrio. Así que en este caso se ve claramente que el gráfico está correcto porque nuestro punto de equilibrio coincide con lo que ya habíamos calculado
anteriormente. 100 unidades producidas representan $12,000 de costo. Si nosotros vendemos exactamente esa cantidad, llegamos al punto donde no tenemos pérdidas, pero tampoco utilidades. Y de esta manera es como se representa gráficamente el punto de equilibrio. Si te ha gustado el video, puedes darle like y te animamos a suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre contabilidad, finanzas y otras áreas relacionadas con estos temas. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.